En la clase anterior revisamos algunos antecedentes remotos de la transición a la democracia, las fases de la justicia transicional y algunos hitos fundamentales. En esta clase veremos cómo se ha expandido el campo de la transición a la democracia. Primero mencionaremos un caso en que no ha habido un cambio de régimen. Segundo, nos referiremos a las situaciones de transición en que continúa en curso un conflicto armado interno. Luego hablaremos de compensaciones por abusos en tiempos remotos. Finalmente aludiremos a las llamadas comisiones de verdad. Anteriormente nos referimos a casos en los que algunos países han cambiado por completo el sistema de gobierno al transitar de una situación de conflicto armado o dictadura hacia un régimen democrático. Sin embargo, existen situaciones en las que un cambio de régimen no es posible, pero al mismo tiempo la sociedad debe implementar ciertas medidas o reformas por el bien de los gobernados. Un caso de transición sin cambio de régimen es el de Marruecos, que se independizó de Francia en 1956 bajo el reinado de Mohamed V. Su hijo, Hassan II, lo sucedió en el trono. Durante su reinado se incurrió en detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, periodo conocido como los años de plomo. En 1975 estalló un conflicto armado interno con las fuerzas separatistas del Frente Polisario en el Sahara Occidental. Bajo presión política interna e internacional, en 1990 Hassan II estableció un consejo asesor de derechos humanos. Su hijo y sucesor, el rey Mohamed VI, creó en 1998 una comisión arbitral independiente para la indemnización de las víctimas de la represión estatal. En 2004 el rey estableció una comisión de equidad y reconciliación con los siguientes objetivos. Primero, establecer la verdad de las violaciones cometidas durante 43 años. Segundo, compensar a las víctimas y a sus familiares. Tercero, recomendar medidas para la prevención de futuras violaciones. La comisión entregó su informe final al rey en 2005, el cual ordenó su publicación. La comisión debía identificar la responsabilidad institucional, pero no individual por los hechos cometidos, razón por la cual ha sido muy criticada. El informe también fue criticado por no haber identificado el paradero de un gran número de víctimas. Existen ocasiones en que una sociedad decide aplicar medidas de justicia transicional cuando todavía existe un conflicto armado interno en curso, razón por la cual se deberá considerar a los insurgentes entre los actores relevantes al diseñar e implementar los planes de transición. Este es el caso de Uganda, un país que ha vivido una guerra civil prácticamente desde su independencia en 1962. Una guerrilla, el llamado Ejército de Resistencia del Señor, sostuvo conversaciones de paz con el gobierno del presidente Museveni entre 2006 y 2008. En 2008 se estableció un grupo de trabajo de justicia transicional para implementar los puntos que fueron acordados. No obstante, las recomendaciones que el grupo entregó al gobierno en 2014 están todavía pendientes de aprobación por las autoridades del país. Entre las medidas efectivamente implementadas por el Estado con anterioridad se cuentan la aprobación de una ley de amnistía en 2000 y la remisión de la situación de Uganda a la Corte Penal Internacional en 2003. El caso arquetípico de transición a la democracia en medio de una guerra civil es el de Colombia, país que se halla en conflicto armado interno
desde 1964, cuando se conformaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. Colombia es un país con una fuerte cultura legal, por lo que los esfuerzos de los últimos años por terminar con el conflicto han sido plasmados en normas jurídicas. En 2005, bajo el gobierno de Uribe, se promulgó una ley de justicia y paz que contenía amnistías y condenas reducidas a cambio de la confesión y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia o paramilitares. La ley también creó una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En 2010, ya en el gobierno del presidente Santos, se promulgó una ley llamada Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, que otorga beneficios a combatientes y desmovilizados a cambio de que contribuyan a la verdad y compensen a las víctimas y a la comunidad. En 2012 se aprobó una reforma constitucional llamada Marco Jurídico para la Paz, para poner término definitivamente al conflicto armado interno y para obtener verdad, justicia y reparaciones para las víctimas. En este marco, las FARC entraron en negociaciones de paz con el gobierno en La Habana en 2012. Estas culminaron con un acuerdo de paz en 2016, que posteriormente fue sometido a plebiscito y rechazado por estrecho margen. El gobierno y las FARC firmaron entonces un nuevo acuerdo a fines de 2016, que fue aprobado esta vez en el Parlamento. Un aspecto interesante del proceso de paz colombiano es la participación de tribunales nacionales e internacionales. La Corte Constitucional de Colombia ha declarado inconstitucionales los acuerdos que establezcan amnistías por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por su parte, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha incluido desde 2004 el caso colombiano entre sus exámenes preliminares. En 2008 se creó en Canadá una comisión de verdad y reconciliación para investigar las violaciones cometidas por ese país entre 1874 y 1996 en contra de niños inuit o esquimales que fueron internados y educados para borrar su herencia cultural. También se consideran indemnizaciones pecuniarias a los sobrevivientes de esta política. Por su parte, en 2015 el Reino Unido financió un monumento ubicado en Nairobi, Kenia, en memoria de los rebeldes Mau Mau que fueron asesinados, mutilados y torturados por los británicos durante la década de 1950. En la primera clase se dijo que los objetivos que persiguen las políticas de transición a la democracia son la reparación de las víctimas y la prevención de los abusos. Entre las medidas mencionadas para ello, se indicó la revelación de la verdad. Un mecanismo de uso extendido a lo largo del mundo durante los últimos 30 años para revelar la verdad ha sido el de las denominadas comisiones de verdad. Se trata de grupos de trabajo transitorios constituidos por el Estado o una organización internacional para documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante un periodo antidemocrático. Usualmente estas comisiones presentan un informe final que es ampliamente difundido por las autoridades a modo de reconocimiento oficial de la verdad recién conocida. A partir del último cuarto del siglo XX, las comisiones de verdad proliferaron en todo el mundo, incluyendo Argentina, Uruguay, Uganda, Filipinas, Chile, Chad, El Salvador, Sudáfrica, Alemania, Ruanda, Sierra Leona, Marruecos, Colombia, Brasil y Sudán del Sur, entre otros países. En las futuras clases se estudiarán algunas de estas comisiones con mayor profundidad. Gracias por ver esta clase. Por favor, visiten nuestro sitio web mucchile.com y queden invitados a ver nuestra próxima lección.